Bueno, y para analizar esta decisión sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hemos invitado al periodista deportivo venezolano Juan José Sayago, quien es un periodista con un amplio recorrido en el ciclo olímpico internacional. Juan José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuánto te sorprendió esta decisión por lo precipitada? Porque el pasado domingo el COI había anunciado que se tomaría su tiempo, 4 semanas, para, en definitiva, saber si iba a aplazar los Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación. Parece una crónica anunciada después de los acontecimientos que ocurren posterior a ese comunicado del Comité Olímpico Internacional, donde decía que se daba 4 semanas para una decisión definitiva. Hoy el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha conversado directamente con Thomas Bach, con el presidente del Comité Olímpico Internacional. Le propuso disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en el verano del año que viene, de 2021, y ha sido aceptado. Después que el COI dijera que se iba a tomar este tiempo, pareciera que las presiones de las federaciones internacionales y de algunos países han terminado por darnos una respuesta definitiva y tener Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021. Bueno, eso iba porque Rusia ya había advertido que no debería aceptar el COI presiones internacionales, pero lo cierto es que sí se produjeron de parte de federaciones importantes, inclusive de patrocinantes, de cadenas televisivas. ¿Cuánto pesó esto al momento de tomar una decisión? En principio, Rusia habla desde la posición de un país que está suspendido internacionalmente de muchas competencias internacionales, así que creo que quizás no es la opinión más fuerte, como sí la de Canadá, por ejemplo, que es la cuarta delegación más grande del mundo y que había dicho que no participaría en los Juegos Olímpicos si se disputaban en verano. La misma posición la tuvo Brasil, Noruega, Alemania, Gran Bretaña y de último 3 federaciones muy importantes para el desarrollo de los Juegos Olímpicos: la de natación, la de atletismo y la de gimnasia de los Estados Unidos. Después que el propio Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos dijera que no estaban las condiciones ideales para que sus atletas fueran en este verano a Tokio, se produce este pronunciamiento final del Comité Olímpico Internacional. Así que creo que el peso de todas estas federaciones y de estos países que sin duda ponen la fiesta y completan los calendarios de competición ha sido determinante para que tengamos juegos el año que viene. Juan, tú conoces a muchísimos atletas, entiendes perfectamente la manera cómo se preparan. Ahora, ¿cuánto afecta este cambio? Porque muchos de ellos intentan llegar a tope físico para el verano del 2020, ahora tienen que cambiar su preparación. Hay también muchísimos atletas que quizás estaban disputando su último año en la alta competencia. Es decir, hay un impacto bastante grande en cada uno de ellos, ¿no? Y tiene que haber una recuperación no solamente física, sino psicológica, Luis. En la actualidad, el COI había pedido creatividad en el entrenamiento y esta creatividad es muy difícil darla en 4 paredes. Imagínate cómo hace un atleta de heptatlón para preparar 7 pruebas en un apartamento. Es muy difícil. Y este encierro, además de todo el tema de las noticias que todos los días salen en torno al COVID-19, ha metido en un nivel de estrés a los atletas que ahora deberán reprogramar todo su trabajo probablemente para mayo del año que viene, que es cuando inicia el verano japonés. Esto sin duda va a haber un cambio importantísimo en todos los calendarios para que los atletas puedan llegar en el tope de condiciones reales que necesitan para afrontar para algunos la competencia más importante de sus vidas, que es los Juegos Olímpicos. Juan, rápidamente, para cerrar, hay que hablar del calendario porque ahora se crea prácticamente un caos con el calendario del deporte mundial, porque había mundiales de natación, había mundiales de atletismo. ¿Cómo va a ser el Comité Olímpico Internacional para encajar los próximos Juegos Olímpicos en un calendario que ya de por sí era bastante apretado? Nombraste 2 federaciones determinantes, la World Athletics, antes IAF y ahora la FINA, quienes han dicho que están dispuestos a rodar sus campeonatos mundiales para servir a la organización de Tokio 2020. Y no puede ser de otra manera, ya que 43% de los atletas todavía no tienen cupo a los Juegos Olímpicos. Es decir, si las federaciones internacionales cierran su ranking hoy, tienen que buscar la manera de reprogramar todo esto, probablemente, como te decía, hasta mayo,
para poder clasificar a ese 43% que queda y también dar la capacidad de fogueo para llegar en el justo momento, en el tope de condiciones, para que tengamos realmente unos Juegos Olímpicos competitivos y de igualdad de condiciones. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que contamos contigo en un momento en que se va a seguir generando noticia e información al respecto, porque ahora el impacto de esta decisión es bastante grande, bastante profundo en el deporte mundial. Así es, muchas gracias por la invitación, Luis.